El colapso de Argentina comenzó a finales de la Primera Guerra Mundial. Por ese entonces, el país era el segundo mayor exportador de alimentos del mundo, solo por detrás de Rusia. ¿Cómo fue que la República Argentina, de ser ese país tan importante, pasó a ser hoy uno de los países más pobres del mundo? Bien, Argentina es un país que goza de la gracia de tener un inmenso territorio con campos de tierras fértiles, y por aquel entonces, el modelo agroexportador argentino era el sostén de su economía, pero también era la fuente de ingreso de inversiones extranjeras para el desarrollo tecnológico del agro, y por eso la productividad de sus campos era muy alta. Esto lo llevó a desarrollar mejoras en el campo agrícola que luego otros países las utilizarían para darle un impulso a sus producciones. Argentina era el ejemplo de país trabajador y productor agrícola, lo que atrajo a millones de inmigrantes que veían en Argentina la tierra donde los sueños se podían cumplir. Se calcula que más de 3 millones de personas llegaron a estas tierras a finales del siglo XIX. En esos años, Argentina exportaba toneladas de granos y carne, y las inversiones constantes que recibía de fondos extranjeros eran dirigidas prácticamente a generar esa revolución industrial que el campo necesitaba para aumentar su productividad aún más. Era tan importante la inversión que el país desarrolló una extensa red de ferrocarriles. Los productos llegaban a los puertos argentinos de manera rápida y segura. Esto fue un gran avance para la época. Si bien Argentina no era un país industrializado, su campo era lo suficientemente industrializado para incrementar su productividad a niveles que solo Rusia tenía en aquellos años. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Pero el problema de un modelo agroexportador es la volatilidad de los precios de esas materias primas, como hasta el día de hoy ocurre. Durante la Primera Guerra Mundial, los productos agrícolas sufrieron una importante caída en el precio. Había mucha oferta, pero los países europeos, quebrados por la guerra, ya no compraban la misma cantidad de alimentos que años anteriores. Además de ello, Europa aplicó medidas más proteccionistas en su mercado y ya no compraban tanto al exterior, sino que alentaban a sus ciudadanos a cultivar sus propios alimentos. Esto, en un país que venía con récords de exportación de granos, causó una larga recesión. Los productos no se vendían y su precio cada día bajaba más. Finalizada la Primera Guerra Mundial, los precios comenzaron a recuperarse lentamente. Argentina vio una nueva oportunidad enfrente, pero la crisis de 1930 volvió a sacudir al país. Nuevamente los precios cayeron por el piso y el PBI de Argentina cayó poco más del 20%. Esto despertó en ciertos sectores de la sociedad argentina un sentido nacionalista y proteccionista. Creían que si el país se cerraba al mundo, lograría aislarse de las crisis económicas internacionales que tanto lo afectaban. Recordemos que Argentina fue un país que gozaba de paz en sus tierras y no se involucraba en conflictos internacionales, naciendo en estas decisiones el conocido refrán que dice «Yo argentino», por sus históricas posturas de neutralidad en cualquier conflicto internacional. En el año 1943, el presidente argentino era Ramón Castillo. El 4 de junio, ante el creciente descontento de la población por las crisis económicas, un grupo de militares lo derroca en un golpe de Estado. Entre esos militares se encontraba el general del ejército argentino, Juan Domingo Perón, recién llegado de ser agregado militar en Alemania, donde se vio sorprendido por el supuesto orden que generaba el partido nazi y no tuvo mejor idea que volver al país e idear su plan para aplicar esas políticas en la Argentina. Esa revolución, en realidad de verdad es el punto de partida, es el golpe de Estado que nos posibilitaba a nosotros preparar desde el gobierno la revolución. Aspecto que es muy importante considerar porque la preparación de una revolución desde la oposición es muy diferente a realizar una revolución desde el gobierno. Ello nos permitió iniciar la preparación humana. Perón, luego del golpe de Estado, fue designado ministro de Trabajo. Desde aquí comenzó a ganarse el favor de sindicatos y fue ganando influencia y notoriedad pública en cada una de las decisiones que el Estado tomaba. En 1946, Juan Domingo Perón es elegido presidente de la República por el voto popular. Claro, había llegado al gobierno a través del golpe de Estado de 1943. Sus primeras medidas fueron cambiar la Constitución de Alberdi y remarcó en la nueva Constitución que el Estado tendría mayor injerencia en las decisiones económicas, dando inicio a la verdadera decadencia argentina. No conforme con esto, el Banco Central, hasta el momento independiente, pasó a depender del Gobierno Nacional. La Corte Suprema, integrada por 5 miembros, fue removida y se designaron 5 nuevos jueces, todos alineados al nuevo presidente.
De esta manera, Juan Domingo Perón tenía el control total de las instituciones del país. No existía una institución independiente y ningún contrapeso para impedirle llevar a cabo su tan ansiado plan de intervención estatal en la vida de las personas, tal cual había visto que se realizaba en Alemania. Acá nació el peronismo, una corriente política argentina cuyo principal objetivo era la intervención estatal en cada aspecto de la vida de las personas, con la falsa premisa de buscar el beneficio para los trabajadores. Esta fue la etapa en la que en Argentina nació el populismo. Perón, en sus discursos, aseguraba que él había sido elegido por el pueblo para acabar con la desigualdad de las élites opresoras que destruían al trabajador. Perón, a través de decretos y leyes, comenzó a intervenir en las negociaciones salariales entre las empresas y los trabajadores, y los salarios se dispararon de golpe. Los sindicatos pasaron a ser el arma que utilizaría Perón para obligar a las empresas a subir salarios, pero esto iba a tener más adelante su consecuencia. Además de intervenir en los salarios, Perón comenzó a aumentar el gasto público argentino a niveles nunca antes vistos. El Estado comenzó a llenarse de empleados de dudosa capacidad y eficiencia, llegando a más de 800.000 en 1954, un récord para la época. Los salarios se dispararon, los beneficios sociales se reforzaron, pero la productividad del país y el PBI cayeron. Esto provocó que las empresas, obligadas a pagar salarios altos, tuvieran que recortar gastos. Las empresas asfixiadas no tenían mucho donde recortar. Entonces el recorte vino en la inversión. Ya no se construyeron más vías, no se innovó más en la industria y la Argentina se estancó en el tiempo. La crisis económica se veía venir. Entonces Perón no tuvo mejor idea que tratar de aislar al país para supuestamente protegerlo de crisis internacionales, y para ello aumentó a niveles altísimos las retenciones a las exportaciones y a las importaciones. Esto aisló al país. Las empresas no pudieron importar más tecnología para el desarrollo del agro. El gobierno los obligaba a vender sus productos en el mercado interno a precios mucho más bajos. Finalmente, destrozó la productividad y estancó el desarrollo industrial argentino. La imposibilidad de importar tecnología, la creciente presión por aumentos salariales y el descontento popular llevaron al país a una crisis inflacionaria que nunca antes había vivido. El gobierno necesitaba dinero para seguir manteniendo toda esa maraña de ayudas sociales y aumentos del gasto público, pero las empresas, ya improductivas, no llegaban a generar el dinero que hacía falta por su escasa productividad y las restricciones a las exportaciones. Esto desató una ola de nacionalizaciones de empresas. Ferrocarriles, gas, telecomunicaciones y transporte, entre otros rubros, fueron comprados y la intervención y control estatal aumentó aún más. Esto trajo aparejado un incremento aún mayor en el gasto público. Las empresas se llenaron de trabajadores y el único objetivo era mantener contento a los sindicatos. Aquí se comenzaron a repartir cargos en directorios a aquellos allegados al gobierno y se dio inicio a la destrucción de las empresas, que generaban poco y perdían mucho. Pero esto no fue suficiente. La crisis se acercaba y fue entonces cuando Perón decidió intervenir aún más el Banco Central y quitarle toda independencia que hasta el momento aún tenía. Y el Banco Central comenzó a imprimir dinero sin ningún tipo de respaldo. Esto provocó un aumento descomunal de la inflación. Claro, Perón descubrió que prometiendo mejoras a largo plazo con la inflación, esas mejoras luego de 5 años le saldrían muy baratas. Aquí es donde inicia el círculo vicioso inflacionario que terminó destruyendo la moneda argentina, y es la herencia que hoy aún carcome a los argentinos. Perón fue expulsado del gobierno en 1955 por otro golpe militar, pero los problemas argentinos eran tan graves que no lograron la estabilidad que tanto se necesitaba. La falta de confianza en el país creció y las inversiones nunca llegaron. A todo esto, el proteccionismo que tanto pregonó Perón con el aislamiento del país trajo como consecuencia el nulo ingreso de capitales e inversiones extranjeras. Ya nadie confiaba en el país, y menos aún con tanto descontento social y golpes de Estado. El país se estancó, la confianza se había esfumado. Finalmente, en 1983 volvió la democracia, pero no las soluciones. El país se dividió y los peronistas se encargaron de que continúe dividido. Pero eso es historia para otro video. Argentina, el país que supo ser próspero convertido en una gigantesca villa miseria. Esto es lo que el populismo hace, y los populistas lo saben, pero ellos gozan de millonarias sumas de dinero para mantener su nivel de vida por generaciones. Compartí el video. No nos dejemos engañar más por esa clase política corrupta que solo busca su beneficio y no el de la población. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon